Bueno, ya estamos en vivo nuevamente, 11:30 de la mañana, mucha gente en el Congreso de la Nación, frente al Congreso, adentro el debate de la ley bases en el Senado y afuera la gente que recién Pablito García salía en vivo con la descripción de la situación. Nos vino a visitar Nacho Bongiovanni, que, bueno, obviamente ustedes ya lo conocen, ha venido en varias oportunidades a nuestro programa, siempre que vuelve a la Argentina, a su casa, ¿no? Porque la Argentina es su casa. Viene invitado a mi programa porque a mí me interesa mucho charlar con él porque es un joven muy bien instruido, muy bien preparado, representa a la Fundación Libertad, está haciendo mucho ruido, la fundación también en el armado joven en Europa, en España fundamentalmente en Madrid, y entonces tiene una visión que tal vez nosotros como argentinos nos cuesta un poco entender porque siempre estamos con los problemas domésticos, pero a nivel internacional tal vez hay otra cosa, se arma otra cosa, se charlan de otros temas y es bueno tener su visión. Nacho, gracias por venir a mi programa y a Radio Sónica, siempre un placer, ¿eh? Como siempre, encantado de estar acá y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué está pasando en Europa? Hubo elecciones el último domingo, la derecha tuvo una importante victoria en varios países, contame un poco. Bueno, la derecha tuvo una importante victoria, por ejemplo, en lo que es Francia, con Le Pen. De hecho, llegó a tal punto que Macron ahora vuelve a llamar a elecciones. Después, por otro lado, en Alemania, Alternativa para Alemania y demás, que son ya corrientes mucho más extremistas, ¿no? Hay toda una corriente de una derecha dura, algunos lo llaman ultraderecha o lo que sea, con mucho énfasis en el tema inmigratorio, ¿no? En ir contra lo que es la inmigración. Yo creo que algunos lo quieren maquillar y decir, no, es solo contra la inmigración ilegal, es solo contra la inmigración ilegal, pero hay una cuestión ya más de fondo de que hay cierto rechazo, sobre todo a ciertas culturas, ¿no? El Lo Islam que pasa es que hay países, no, te pregunto, tal vez vos que vivís ahí lo entendés más, pero hay, digamos, un problema muy grande con la inmigración ilegal africana, puntualmente hablando, por como países como España e Italia fundamentalmente. ¿Esto es así? ¿Hay un problema? ¿No es un problema? ¿Es algo Sí, a ver, claramente hay algunos problemas con respecto a eso. Por ejemplo, Vox, que sería lo que es la derecha en España, ataca mucho a ese tema diciendo que buena parte de los crímenes que se cometen en España son de mano de inmigrantes ilegales. Y ahí hace mucho énfasis en eso. Y después en el resto de Europa, bueno, está con todo este tema del Islam. Claro. Bueno, Europa ya ha tenido, por desgracia, muchos episodios terroristas. De atentados, sí. Y lo que está teniendo claramente es un problema de lo que es de asimilación o de integración para esta gente que viene a vivir a estos países. Porque también lo que hay que tener en claro es que te está yendo a esta gente que va a Alemania, Italia, a Francia, a España, está yendo a países del primer mundo, países que son, si se quiere decir, top en cuanto a derechos humanos. Bueno, no pueden pretender querer imponer tampoco su cultura en estos países, y además en muchos casos culturas muy retrógradas, ¿no? Porque todos estos países... Digo, ¿cómo tratan a las mujeres? Es como que les cuesta adaptarse. A los países que ellos están queriendo ir a vivir. Exactamente. Entonces, digo, ¿cómo tratan a las mujeres en ciertos países? En Irán. Sí, totalmente. O a los... Sí, o a la comunidad LGBT también pasa lo mismo. Exactamente. Entonces digo, bueno, a ver, Europa en derechos humanos, me parece que lo hace muy bien, me parece que... Es de avanzada. Es de avanzada. Que son estos otros países los que están muy atrasados, bueno, no pueden querer venir a imponer ese orden retrógrado a estos países. Dicho esto, hay que hacer un proceso de mayor, como te digo, integración de esta inmigración, ¿no? Ver la vía para legalizarla, para que no sea un papeleo eterno, y también yo creo que, y esto creo que le va a pasar a cualquier país, uno tiene que tratar justamente de la gente que entra, de decir, bueno, a ver, ¿de dónde viene? ¿Cómo es el historial? Porque si en vez de un historial tiene un prontuario, bueno, ¿quién va a querer meter en su país a un tipo? Claro, lo que pasa es que vos acá tenés un ingreso ilegal, entonces eso no lo podés controlar. Bueno, exactamente. Eso es lo que están queriendo ir los movimientos de derecha, que yo entiendo su punto, pero que me parece que en algunas cuestiones ya se están yendo demasiado a la derecha, por así decirlo, y
ya me parece más preocupante. ¿Cómo ves a los pibes, a los jóvenes? En estas ideas que en Argentina calaron profundo en cierto segmento primero etario, justamente los pibes fueron los primeros en apoyar a Milei. ¿Y en Europa qué está pasando? Porque leía eso, que justamente en Francia los jóvenes votaron mayoritariamente, 82% a la gente de Le Pen. A Marine Le Pen, sí, exactamente. A ver, estos movimientos yo creo que repercuten bastante en los jóvenes, y porque además el discurso de la derecha también es algunas cuestiones, ¿no? Decir, bueno, por ejemplo, en España, que es un país donde se vive muy bien y demás, pero se le está resultando a algunos jóvenes españoles poder adquirir un crédito hipotecario. Muchos de ellos están viviendo hasta los 30, 30 y pico, con lo que allá llaman roommates, claro, ¿me entendés? con compañeros Con varios compañeros claro, en un departamento, o como le dicen allá, en un piso. Entonces, bueno, son algunas cuestiones que inciden en los jóvenes. Más allá de esto, yo creo que siempre lo que hay que tener es un poco de sentido común, y incluso también ver un poco la historia. Tanto Estados Unidos, que es la mayor potencia del mundo, como la propia Argentina, cuando fue un país grande, se hizo grande gracias a la inmigración. Se hizo grande particularmente Argentina, que vinieron italianos y españoles, que no necesariamente eran personas ricas, sino que eran gente que tenían ganas de laburar, de trabajar, hicieron grande a la Argentina. Entonces, yo soy liberal, yo nunca voy a ver a una persona que es de otro país con adversión, ni nada de eso. Pero sí entiendo que hay problemas que son reales y que hay que poder solucionarlos de la mejor manera posible. No creo que la mejor solución sea la que te plantea estos movimientos que rozan la extrema derecha. ¿Cómo estás viviendo en Europa? Venís asiduamente, permanentemente, estás en contacto a través de la Fundación Libertad, pero ¿cómo estás viendo, digamos, los primeros 6 meses del gobierno de Milei y cómo está parado frente a la oposición? Bueno, a ver, a mí lo primero que yo diría es que Milei puso el barco en la dirección correcta. Milei dijo, acá hay que ordenar las cuentas del Estado. No podemos seguir teniendo déficit fiscal, es decir, gastando sistemáticamente más de lo que lo ingresa. Logró el equilibrio fiscal. Lo agarró en 15 puntos de déficit consolidado. ¿Sí? Lo hizo en el primer mes, consiguió el equilibrio fiscal. Recibió un país que estaba al borde de una hiper, hablando de un 200-250% de inflación que tuvimos el año pasado. La inflación de diciembre del año pasado fue del 25%. Ahora dicen que va a bajar del 5%. Va a ser menos del 5%. El Banco Central no es que no tenía reservas, lo teníamos en menos 12.000 millones de dólares. Menos 12.000. Ya le estaban agarrando el dinero a la gente. Ahora hay reservas positivas. A mí me parece que el gobierno, insisto, tiene clara la dirección, pero que está teniendo mucha resistencia por el lado de la política. Porque si vos le preguntás a la gente en la calle, más allá de que la gente la está pasando mal, a mí me parece que en eso la sociedad está teniendo una visión muy adulta y está entendiendo que es cuestión de cambiar décadas de un sufrimiento absolutamente inútil en favor de un esfuerzo y de un sacrificio útil. ¿Sí? Pero la clase política no ha tomado nota de esto. Milei les habló en un idioma a la población lo captó, pero buena parte de la política sigue sin captarlo, y es por eso que tiene tanto resistencia con respecto a la ley de bases. Y a mí lo que me preocupa muchísimo ahora es esto de que el radicalismo empiece ahora a votar en conjunto con el kirchnerismo. A mí me parece que hay ¿Te preocupa o era previsible? Pues yo no sé si vos te acordás que Milei en su momento dijo, de un lado van a quedar, digamos, la gente que piense de derecha, libertaria, con otras ideas, y del otro lado van a quedar los progresistas, bueno, que él los llamó de otra manera, zurdos, etcétera, y otros epítetos. Sí, claro. Pero es como que él marcó esa diferencia y que iba a pasar dentro de los propios partidos políticos. Y es más, te digo, dentro del PRO hay divergencias y diferencias entre los que apoyan y los que empiezan a ser críticos. A mí yo siempre vi al radicalismo con cierta desconfianza, pero entendía que también el radicalismo tenía bastante diversidad y de donde había tipos que entendían lo que está pasando, que entienden lo que está pasando, que no cierran los números. Porque esto es una cuestión de números. Además también, a ver, si querés sacarle la ideología de lado, sí. 2 más 2 es 4. Los números no son ni de izquierda ni de derecha, son números.
no están cerrando las cuentas del Estado. Entonces, si sabés que no están cerrando las cuentas del Estado, si sabés que Milei está queriendo hacer justamente motosierra, que es lo que hace falta para tener equilibrio fiscal, para después poder bajar impuestos y darle aire, oxígeno al sector productivo, que es el verdadero generador de riqueza en una sociedad. ¿Por qué le querés hacer la vida imposible? ¿Y por qué encima le hace esa jugada política de votar con el kirchnerismo? Que en buena parte en el desastre económico, social que estamos es gracias al kirchnerismo. No te unas a ellos. No seas traidor a una causa tan noble y tan digna como es la de la libertad. Ujú. Te diría, así como Maradona lo dijo en un momento, la pelota no se mancha, la libertad no se mancha. Ujú. No la tiene que manchar nadie la libertad. Ni siquiera Milei. Nadie. ¿Crees que salga la ley bases es importante justamente para la llegada de inversiones externas al país? Me parece que eso es fundamental. O sea, los empresarios de afuera, primero de todo, ¿qué hacen? Hablan con otros empresarios amigos que tienen acá. Le dicen, che, vos estás invirtiendo. Y si le dicen, mirá, Por ahora no, esperá. esperemos un poco qué pasa con el Congreso. Ese es un punto. Después, lamentablemente, tenés un precedente que es atroz, que es lo que se hizo con YPF, ¿no? Que Kicillof se hizo el canchero diciéndole vamos a pagar un dólar, un euro a los españoles por YPF y todo, y ahora estamos en un juicio multimillonario, ¿no? Entonces, ese intento de expropiación y todo eso que pasó no es algo menor, ¿no? Pero, si se ve que hay convicción en el liderazgo de Milei, si además se ve que el Congreso sale adelante la ley bases, y si se empieza a generar un clima favorable de seguridad jurídica, de reglas de juego estable, que eso es amigable para la inversión, yo creo que de a poco van a empezar a llegar esta entrada de divisa y de dinero que se invierta aquí para generar puestos de trabajo y darle aire a la economía, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental. Estamos en ese proceso de cambiar un poco la mentalidad de ese cantito de la Marta peronista combatiendo al capital y diciéndole bienvenido el capital, que eso es lo que nosotros necesitamos. La última que me gustaría preguntarte es cómo ves al PRO dentro de, digamos, este armado, porque ayer lo tuvimos a Claudio Romero, legislador de la ciudad, fue muy crítico, obviamente que viene del sector larretista, pero ¿cómo ves vos, digamos, estos reacomodamientos dentro del PRO también? Bueno, a ver, claramente Bullrich, que ahora forma parte del gobierno de Javier, está metida es gobierno, si se quiere decir, y el PRO es una fuerza política que ayuda, y creo que ayuda mucho, hasta la vista, muchísimo, digamos, sí. al gobierno a poder justamente impulsar estas leyes y demás. Hay que ver qué es lo que termina pasando. Yo creo que eso va a depender mucho de cómo le vaya a Milei, ¿no? De si sale adelante o no la ley bases, de si la aprobación de Milei sigue alta o no. Lo Eso que va a pasa es que depender muchos mucho. están preocupados dentro del PRO en perder identidad y que en definitiva también se pierda. Sí, que te absorba la libertad. la libertad avanza. Bueno, eso creo que va a depender mucho de los números y del impacto que vaya teniendo en cuanto a la macro y a la micro Milei. Y en cuanto a la cintura política. Si se ve que se empieza a trabar mucho lo de la ley base, si ven que el gobierno no tiene cintura, bueno, son reacomodamientos. Yo, insisto, no estoy en el día a día de la política. de las internas la políticas, interna. ¿no? A ver, tengo la suerte de poder estar el 50 o el 60% del año acá en Argentina, voy y vengo entre España y Argentina sobre todo, porque estoy en estas dos fundaciones, la Fundación Libertad por Argentina y la Fundación Internacional por la Libertad en España, en Madrid, que el presidente es Vargas Llosa. No sigo tanto las cuestiones internas y la lucha interna, pero sí veo al PRO apoyando al gobierno de Javier Milei. Me parece que no es nada menor, me parece que el acto, además que tuvo Patricia cuando ella pierde, de automáticamente salir a bancarlo a Milei, fue un acto de grandeza, y me parece que el PRO, más allá de que esa parte del PRO no esté con Patricia, igual está acompañando al gobierno y me parece excelente. Clarísimo. Nacho, siempre un placer, ¿eh? No, al contrario. Sos bienvenido a esta casa Radiosónica y a mi programa, así que cuando quieras, sabés que acá estamos. Al contrario, Maxi, gracias a vos, y bueno, ojalá también verte pronto ahí del lado cruzando el Atlántico. Bueno, ojalá, esperemos. Nacho Bongiovanni en la mañana de Radiosónica. Ya venimos.